Hola, mi nombre es Juan Pablo Iker Hernández Maldonado y en este video te explicaré qué es un dispositivo ASA de Cisco, su configuración inicial y varias configuraciones del mismo. Los dispositivos ASA son firewalls, equipos de alta disponibilidad que nos permiten en nuestra red tener inspección de estados, filtrado de paquetes, configurar NATs, VPNs, hacer routing, configurar DHCPs, entre otras funciones. Estos son algunos modelos del ASA, con excepción del ASAP, que es una licencia que puedes instalar en diversos dispositivos para ocuparse como firewall. Es importante mencionar que aunque tengas un dispositivo ASA o ASAP, debes adquirir una licencia para el uso completo del dispositivo. Para realizar la configuración inicial, necesitamos conectar por cable de consola una PC al equipo ASA. La mayoría de los comandos se parecen mucho a los comandos que ocupamos para dispositivos Cisco iOS, como switches y routers, pero el ASA no respeta al 100% su estructura. Los dispositivos ASA no tienen Enable Password por default. Sin embargo, en nuestra primera configuración nos pedirá una contraseña. Basta con presionar Enter para acceder a la configuración. Los dispositivos ASA permiten enviar reportes anónimos al fabricante para mejorar el equipo. Estas son las interfaces ASA de mi ejemplo. Vienen numeradas en sus gigabit 00 hasta la gigabit 08, más una interfaz management. La interfaz management, para una explicación rápida, es un puerto que nos permite ser el de interfaz de configuración, lo que en otros dispositivos sería el puerto de consola, o una interfaz más dentro del equipo para la conexión de red. Aquí podemos ver que las configuraciones del SSH es muy parecida a las de los demás equipos Cisco, solo que en mi ejemplo requiere que mi puerto management tenga una IP para poder ser configurado. Esta es la configuración del AAA Authentication. Es importante considerar activar los logs remotos de los equipos ASA. Esto nos permitirá, en caso de un fallo total, saber cuáles fueron los últimos estados del equipo. Aquí podemos apreciar la configuración inicial de mi ASA. Tiene un hostname, un domain name, una zona de uso horario, la configuración del CryptoKey, la configuración de SSH, una configuración para un banner en caso de que alguien no autorizado intente entrar, la configuración del NTP server, la configuración del username y el enable password, la configuración del AA Authentication y una configuración para mi interfaz management 00, que en este caso únicamente va a ser para management. Zonas en ASA. Los dispositivos ASA nos permiten crear zonas con niveles de seguridad o confianza. Estos son parecidos a las ACLs, pero también funcionan con ellas. Los security level van del 100 al 0, siendo el 100 la que requiere menor seguridad al estar debajo de nuestro equipo. Entre más bajo sea el número de security level, la zona debe ser de menor confianza. Los equipos con mayor nivel de seguridad pueden acceder a los de menor nivel, lo que quiere decir que en este caso mi zona inside, al tener un valor más alto que la outside, puede acceder de aquí hacia acá, pero no de forma inversa. Se pueden restringir los accesos con listas de accesos en las interfaces y debemos agregar una ruta para que una zona inside pueda acceder a una zona outside. El firewall por default puede poner los security levels de acuerdo a los nombres que se le dan. En este caso podemos ver que si llevamos inside, la interfaz automáticamente nos va a dar un security level 100. Igualmente, si la nombramos outside o DMZ, nos la va a poner automáticamente en 0. Si nosotros al DMZ le ponemos el security level 50, todo lo que está en DMZ se podrá conectar a outside, pero no se podrá conectar a inside. Igualmente, los valores que vienen por default se pueden modificar en la configuración. En este ejemplo podemos ver que solo tengo una red por debajo del firewall. En la vida real sería más bien que me encontraría o tendría que configurar un core conectado al firewall que me diera el acceso. Podemos darle a mi ejemplo el comando showroot, que sería el equivalente al show-ip-root en otros equipos Cisco, que me permitirá ver las configuraciones de los dispositivos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve la interfaz gráfica, nuestra configuración, las versiones del equipo, la memoria asignada, el uso de CPU, los equipos conectados, el estatus de tráfico y un estatus de las interfaces.
Si nos vamos a la configuración de las interfaces, podemos ver que podemos manejar las interfaces desde aquí, mover las direcciones, agregar nuevas interfaces, mover las velocidades, cambiar las VLANs, crear nuevas, etc. Al mismo tiempo que podemos monitorear las interfaces. Listas de acceso en el ASA. En nuestro ejemplo anterior, podemos agregar un servidor a una zona de meseta. En este ejemplo podemos suponer que tendremos un servidor web al que le tendremos que dar salida para que sea visible desde Internet, por lo que debemos agregar ACLs que únicamente nos permitan acceder cuando ocupamos el protocolo HTTP o HTTPS. Para este ejemplo, a la interfaz le daremos una dirección 172.16.01 y al servidor un 172.16.02. Podemos ver la configuración dentro del equipo. Asimismo, podemos ver los comandos showrunningconfig, access list, nos devolverá las ACLs que hemos dado de alta. Algo interesante del ASA es que no necesariamente damos la ACL a un equipo, sino a una zona en específico. Esto lo podemos ver con el comando showrunning access group. Aquí dice agrega esta ACL a esta interfaz. Igualmente podemos configurar las ACLs y asignarlas mediante la interfaz gráfica. Incluso nos permite ver un diagrama de las ACLs. NAT. Si yo tengo en mi empresa o corporativo un bloque de IPs públicas y necesito hacer público uno de mis servicios, puedo ocupar una NAT. Vamos a ver en este apartado cómo de una solicitud realizada a mi bloque de IPs públicas va a entrar al firewall y va a ser direccionado hacia un host en específico, ocupando instancias llamadas Objects Networks. Vamos a agregar un objeto llamado Web Outside con un host específico, que en este caso es una de mis salidas a Internet, y después vamos a crear otro objeto con un host específico, en este caso mi servidor, y lo vamos a enlazar con el objeto que había creado anteriormente de forma estática. En este ejemplo, cuando hago mención del NAT, vemos entre paréntesis de MZ, que sería la fuente, coma, outside, que sería el destino. En este caso, 172.16.02 sería la fuente original y 56.10.22.8 sería la fuente traducida, si es que salimos del servidor. En caso inverso, si es una fuente que viene desde Internet, el destino original sería la 56.10.22.8 y el destino traducido sería la 172.16.02, pero las configuraciones se hacen de lo que nosotros podemos controlar hacia afuera. Aquí están los comandos en el ASA que nos permiten realizar y revisar la configuración antes mencionada. Dynamic NATs. En un entorno normal, a las direcciones IP públicas se les puede hacer un Dynamic Pool para que todos los equipos que tengan permitido en el firewall acceder a Internet puedan hacerlo. Sin embargo, solo una de las direcciones del ISP serán ocupadas por el host a la vez. Sin embargo, con las Dynamic NAT Pool, esto no sucede. En este caso se van a asignar las direcciones de nuestras IPs públicas a varios equipos, lo cual nos permite no tener tantas direcciones de salida en caso de que no podamos tenerlas. Aquí vemos cómo se añade la configuración en el equipo, y como podemos ver lo que acabamos de configurar, vienen las reglas que habíamos mencionado anteriormente. Lo importante que debemos tener en cuenta que no importa qué dirección tenga el equipo en nuestra zona inside, porque no hay ningún servicio al que le estemos apuntando directamente desde la zona outside, como en el caso anterior del servidor. De la misma manera, los dispositivos que se conectan desde el inside pueden tomar de forma dinámica las IPs dentro del rango que dimos de alta en el objeto NAT Pool. Dynamic Paths. En este ejemplo, que es el que más nos vamos a encontrar en la vida real, los dispositivos pueden acceder a Internet desde puertos distintos de una sola dirección IP que nos proporcione el ISP, guardando todo en tablas para poder regresar el tráfico a los dispositivos de origen. Cuando una de las IPs dentro del PUD ha llenado los puertos asignables a una IP, la siguiente IP puede ser ocupada para el tráfico. Aquí podemos ver básicamente son los mismos códigos de la vez anterior, únicamente cambian un poco. Otras cosas que se pueden realizar con los dispositivos ASA son NATs por políticas, configuración por security context, modular policy frameworks,
animaciones de prueba de envío de paquetes, VPNs con accesos remotos y site-to-site VPNs. En el caso de la configuración del Security Context, vamos a requerir la licencia del ASA. Esto sería todo. Muchas gracias. Espero que sea de mucha ayuda.